Hoy vamos a ver Primera de Corintios capítulo 12, de los versos 14, de los versos 14 a los versos 31, o sea, hasta la última parte del capítulo 12. Si están ahí con sus Biblias, acompáñenme a leerlo. Va Primera de Corintios capítulo 12, versos 14 al 31. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por esto no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Señor, quiero agradecerte por esta mañana y quiero pedirte de una manera muy especial que seas tú hablándonos como el cuerpo de Cristo que somos. Oramos para que tu palabra limpie nuestras vidas y quite todo pensamiento incorrecto, de una manera incorrecta de vida, y realmente nos des esa manera perfecta de vivir basados en el Espíritu, Señor, como tu palabra nos ha venido enseñando acerca del Espíritu, de la vida en el Espíritu, Señor, y eso es parte de vivir en el Espíritu, el poner al funcionamiento, Señor, el poner a tu servicio esos dones, talentos, habilidades que tú has dado, Señor, a tu iglesia. Agradezco, Señor, por esta mañana, por el privilegio de estar en casa nuevamente y poder reconocer tu magnificencia, Señor, poder reconocer tu poder, lo grande que tú eres, Señor, lo poderoso, lo maravilloso que tú eres. Te pido que bendigas nuestro compañerismo en ti, que bendigas, Señor, el estudio de tu palabra en esta mañana, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, como ustedes saben, estamos viendo Romanos, ¿sí? Y estamos estudiando Éxodo. Pero este viaje misionero a la Alta Guajira puso en mi corazón compartir algo diferente con ustedes en esta mañana, que tiene que ver con lo que pasó aquí mientras no estuvimos, pero también con lo que pasó allá en ese viaje. Quiero contarles, mientras vamos aprendiendo la palabra, algunas cositas van a ir saliendo de lo que vivimos, la experiencia que tuvimos allá, que la verdad quiero que ustedes sean partícipes también de lo que el Señor quiere hacer, y es una bendición. En este viaje, una de las cosas que pude apreciar es como si estuviéramos viendo la Biblia a color. Me explico. Estando en este lugar, vinieron a visitarnos 5 pastores de diferentes comunidades, de diferentes tribus, ¿sí? Que se dieron cuenta que había unos misioneros en el colegio central, y esos hombres vinieron 4 horas de camino, 3 horas de camino, pero venían desde muy lejos porque querían conocer los misioneros que habían venido. Y saben, lo que yo inmediatamente pensaba y compartíamos ahí dentro de los que estábamos en el grupo era
era pensar, y lo loco que convirtió llegar un grupo allí y empezarse a regar, como decimos nosotros, la bola, ¿no? De que hay unos misioneros en ese lugar y empiezan a transmitirlo a unos, a otros, no sé cómo llegó, ya algunos de ellos están modernizados, aunque otros no han pasado todavía a ser tan modernos. Ellos tienen algunos celular, otros sus celulares no son inteligentes, no son smartphone. Algunos, el smartphone más conocido allá de los muchachos, ¿saben qué es? Es aquí, se tiran acá varios hilos y van aquí así todo el tiempo, haciendo manillas. Ese es el smartphone de allá, haciendo manillas todo el tiempo, van caminando, así como acá, un pelado de 14 años así. El smartphone de allá fue ver hilitos convirtiendo en manillas, hombres, mujeres, todo el tiempo. Pero era interesante porque pensábamos en la época de Jesús. Recuerdan ustedes que hay un pasaje en Marcos que dice que la fama de Jesús se conoció por Judea, por Samaria, por todos lugares. Era muy parecido, la gente venía, querían saber qué era lo que íbamos a compartir, querían saber qué era lo que teníamos para ellos. Bueno, Dios me dio el privilegio de compartir la palabra con ellos, ¿sí? Y tenía que ser traducido del español al guayunaiki. Y cuando compartía un misionero de Estados Unidos que nos acompañó también, imagínense ustedes, tenían que traducir del inglés al español y del español al guayunaiki. Eso no era todo, lo peor del asunto es que cuando uno dice hola en español, hola en español es y uno pensaba que ya iba a terminar y no, seguía diciendo eso. Era muy buenos días, estoy contento de estar aquí. Imagínense usted, era re largo, pero aún así estaban deseosos, escucharon la palabra. Muchos de ellos analfabetas o sin conocimiento, por así decirlo mejor, del español, pero saben, con un hambre y sed de la palabra de una manera muy linda. Y fue muy chévere porque pudimos impactar a los pastores y hablé acerca de las responsabilidades que el pastor tiene y se fueron muy bendecidos y fue muy chévere. Eso fue una de las cosas que me hizo experimentar o ver un poco lo que Jesús vivía cuando venían mucha gente de camino a verle, y pensaba inmediatamente también las excusas que a veces podemos tener para congregarnos, ¿no? Es que el bus no pasa, es que no tengo carro, es que el taxi. Todos sabemos que aquí, por muy grande que sea la distancia, viviendo aquí en Jamundí, todos los que vivimos aquí en Jamundí, podríamos llegar hasta caminando, ¿sí o no? Pero a veces la modernización nos paraliza, ¿sí? Parece que paralizara nuestro corazón también, y eso es algo que nosotros debemos de reflexionar. Y estar allá me hizo pensar, wow, esta gente venir desde kilómetros caminando porque tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Muchos de ellos tenían sus Biblias, encontramos un pastor que tenía su Biblia y estaba el libro de Apocalipsis, se lo habían comido los gorgojos, o sea que no podía saber qué iba a acontecer de los eventos futuros. Le regalamos una Biblia que tuviera todo el Nuevo Testamento completo y estaba supremamente feliz. Cosas como esas que te dicen, wow, gente viviendo en el Señor. Y a veces nosotros decimos que queremos tener más, conocer más, pero lo importante no es tanto lo que conozcamos, sino cómo honramos al Señor con lo poco que hemos conocido. Eso es lo más importante. Otra cosa que me hizo ver claramente el cumplimiento de la Escritura fue ver lo que el apóstol Pablo dice en Corintios, lo que acabamos de leer, de cómo realmente nosotros nos convertimos. Todos los creyentes que vivimos en el planeta Tierra, todos los creyentes en Cristo Jesús, conformamos algo que Pablo nos dijo aquí. ¿Qué conformamos los creyentes en Cristo Jesús? Un solo cuerpo. Y en ese cuerpo hay diferentes miembros, y de ese cuerpo había gente que hablaba guayunaiki, había gente que hablaba español, había gente que hablaba inglés, pero estábamos bautizados con el mismo Espíritu, y eso fue fascinante. ¿Se imaginan? Apocalipsis dice que de toda tribu, de toda nación, de toda lengua alabarán al Señor. Lo vimos cumplido allí, de toda tribu, de toda nación. Uno dice de toda tribu, sí, lógicamente habla de las tribus de Israel y todo el tema, pero literalmente tribus, adorando al Señor en su idioma, enamorados. Le llamamos la película de Jesús, y miren, los pelados no parpadeaban ni siquiera un instante. La película de Jesús ya fue traducida al guayunaiki.
Es algo loco, y esos niños eran viendo esa película, los muchachos todos, y no parpadeaban. En un momento repartimos refrigerio y ni les interesó el refrigerio, estaban ahí concentrados viendo la película de Jesús. Y era hermoso ver tribus, lenguas, naciones adorando al Señor, porque somos un solo cuerpo. Y es lo que quiero que veamos. Veíamos un solo cuerpo tanto estando nosotros allá en la Alta Guajira, como un solo cuerpo ustedes estando acá, y eso me daba tranquilidad. En ningún momento sentí intranquilidad por lo que estuviera ocurriendo acá. ¿Saben por qué? Porque Dios cuida a su iglesia, porque Dios ha preparado hombres y mujeres para que podamos servir al Señor. Y es lo que puedo ver. Nos vamos y no tengo temor de que llegue y ya no encuentre iglesia. La iglesia está, ¿por qué? Porque la iglesia no depende del hombre, sino de Dios. Y Dios, a través de su Espíritu Santo, ha llenado nuestras vidas, nos ha dado dones y habilidades. Y es lo que quiero que hablemos hoy, de cómo podemos seguir siendo un cuerpo en Cristo. Y si alguno aquí no es parte del cuerpo de Cristo, quiero que mediten esa mañana y piense cómo puede ser parte del cuerpo de Cristo. Estando lejos, recibíamos noticias de lo que está ocurriendo en la estrella. Algunos de ustedes saben, estamos visitando la estrella, corregimiento a 40 minutos de aquí, pero nosotros estábamos en Tierra Bomba, estábamos en la Alta Guajira, pero un solo cuerpo, glorificando al mismo Señor. Y viendo cómo muchos de mis hermanos están ahí subiendo, sirviendo al Señor, y wow, ese es el Señor, aquí otros enseñando, creciendo, y es lo que Dios quiere que seamos. Entonces Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, habla un poco de los dones, ¿no? No quiero hablar de los dones, pero quiero hablar del cuerpo de Cristo, de su diseño y funcionamiento. Ya sabemos que los dones son habilidades sobrenaturales concedidas por el Espíritu Santo a una persona. No es algo que yo merezca, no es algo que yo trabaje, sino algo que Dios me da. Esos son dones espirituales. ¿Para qué son los dones? Los dones espirituales Dios los da para que Dios sea glorificado, para la edificación de la iglesia y que Dios sea glorificado. También, ¿cuáles son algunos de esos dones? Y quiero que me ayuden. ¿Cuáles son los dones espirituales? Enseñanza, sanidad, ciencia, lenguas, profecía, milagros, don de fe, muy bien, ¿sí? Don de discernimiento de espíritus, ¿sí? Todos esos dones el Señor los ha entregado. Bueno, ahorita el único don que no hay fue el don que un pastor, después de haber enseñado de los dones a la iglesia, uno de los hermanos se le acercó y le dijo: pastor, me gustaría saber qué puedo hacer, porque yo el único don que tengo es el don de criticar. ¿Qué hago con él? Y el pastor se quedó pensando y en un momento dijo: ¿recuerda, hermano, la parábola del hombre a cual Dios le dio un talento y lo que él hizo con él? Y él le dijo: sí. Entonces le dijo: ve y haz tú mismo, ve y haz lo mismo con ese don que tienes, entiérralo, ¿sí? Lo que tenemos que hacer, si usted el don que cree tener es el de criticar, entiérrelo, porque no es un don espiritual, pero deje que los dones del Espíritu fluyan en usted y pueda servir al Señor. Entonces Pablo habla de los dones y también Pablo dice: ¿quién da los dones? ¿Quién es el que da los dones? El Espíritu Santo, Dios por medio de la persona maravillosa y preciosa del Espíritu Santo. Ahora Pablo nos va a hablar del diseño y funcionamiento del cuerpo o de la iglesia como cuerpo de Cristo. Si ustedes se dan cuenta ahí, en el verso 12 al 14 nos habla de muchos miembros, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, miren aquí, sean caleños. En el grupo misionero habían caleños, habían paisas, habían rolos, habían guayús, habían norteamericanos y no sé cuántos más, mexicanos, y ahí dentro de todos nosotros podíamos ver que estábamos unidos, bautizados en un mismo espíritu. Además, verso 14, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos miembros. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? Pablo está tomando una metáfora, y está tomando la metáfora del funcionamiento, diseño del cuerpo humano.
para mostrar el diseño y funcionamiento ¿de quién? De la iglesia, el cuerpo de Cristo. Pablo toma el diseño del cuerpo. ¿Cuál es el diseño del cuerpo? Un cuerpo normal, un cuerpo creado por Dios, el cuerpo que Dios creó se compone de extremidades, de miembros, tiene 2 ojos, tiene una nariz, tiene una boca, ¿sí o no? Él lo muestra todo. ¿Para qué sirve el ojo? Sirve para ver. ¿Para qué sirve el pie? Para andar. Ese es el funcionamiento, el diseño. Un cuerpo, el cuerpo que Dios creó que sea normal, tiene 2 ojos. Un cuerpo con 4 ojos, inmediatamente ¿qué? Imagínense que ustedes me vean a mí, yo tengo 2 ojos, tengo otro ojo acá y otro ojo por acá. Es raro, ¿sí o no? Pero el cuerpo realmente como Dios lo creó, inmediatamente Pablo habla del diseño de la iglesia y su funcionamiento. Pero dice que todos estos miembros forman un solo cuerpo. Entonces está diciendo, todos los miembros del cuerpo humano, ¿sí?, están formando un solo cuerpo. Las 2 manos, los 2 pies están formando una unidad, están integrando un solo cuerpo. Es lo mismo en la iglesia de Dios. La iglesia de Dios se compone, unos son manos, otros son boca, otros son pie, pero están conformando una iglesia, un solo cuerpo de Cristo. La iglesia vista desde su conjunto universal. Podemos hablar que la iglesia tiene una vista, un conjunto local. Por ejemplo, estábamos aquí como iglesia, Capilla Fidelidad, tenemos otra iglesia y otra iglesia en Cali, otra iglesia en otros lugares, pero todos nosotros conformamos una sola iglesia, no conformamos muchas iglesias. ¿Se acuerdan el mensaje de Jesús a las iglesias de Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a la Odisea? Sí, son iglesias locales que terminan conformando un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, que es la única iglesia. Muy importante, los creyentes en Cristo Jesús conformamos un solo cuerpo en Cristo, estemos donde estemos, hablemos el idioma que hablemos, vivamos donde vivamos, confirmamos una sola iglesia. Es lo que podía haber. No conocía a los muchachos que conocí, al pastor que conocí, que venía de Armenia y se unió. No conocía a los que venían de Medellín, no conocía a los que venían de Bogotá, el único que conocía era Pete. No conocía al que venía, al pastor Christopher, que venía de ¿dónde? De Missouri. No lo conocía, pero cuando nos hicimos como grupo podíamos ver cómo el Señor nos daba una unidad. Y esto nos enseña que Dios quiere que aunque somos diversos y diferentes, en medio de la diversidad, Dios quiere unidad en su iglesia, y eso lo podíamos encontrar. No conocía al pastor Nafer, que habla español y guayunaiki, ¿sí? Inmediatamente podía haber un hombre de Dios, un hombre que ama al Señor, y podríamos ver cómo el Señor traía unidad en medio de nosotros. Es lo que el Señor quiere, aún como iglesia local, que nosotros tengamos. Venimos de diferentes culturas, de diferentes situaciones económicas, de diferentes posiciones, bueno, todo, pero el Señor quiere que seamos uno. Somos diferentes. Unos cocinan el arroz de una manera muy distinta a cómo se cocina el arroz en mi casa. ¿Sí o no? Pero Dios quiere que en las cosas espirituales el carácter espiritual sea uno, aunque somos diferentes. Tenemos diferentes personalidades. Aquí hay algunos que son más alegres que otros son más reservados, más callados, otros son más melancólicos, otros son más sentimentales. Pero aún así, Dios quiere que tú seas diferente o eres diferente, pero hablando del carácter, que es el fruto del Espíritu Santo, Dios quiere que seamos uno. El amor, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, que seamos uno. Como decimos de alguna manera, aunque estábamos hablando diferentes idiomas, estábamos hablando un idioma universal, que es el idioma del Espíritu Santo, y es lo que Dios quiere para su iglesia. Avancemos porque Pablo nos dice en el verso 15 y 16 la diversidad de los miembros. Miren, si dijera el pie porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Recuerden que Pablo hace un uso de una figura literaria que se llama la pregunta retórica, donde él le pregunta al auditorio, sí, a su auditorio, con una respuesta obvia y sencilla. La pregunta es, porque una mano no es pie, entonces por eso no es del cuerpo. ¿Qué creen ustedes? Porque una mano dice, yo no soy pie, entonces no soy del cuerpo. Es del cuerpo. O sea, sí, la respuesta es no.
porque sí es del cuerpo. Luego continúa, y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. No, es del cuerpo, porque aunque es ojo, funciona dentro del cuerpo. Entonces aquí estamos viendo algo interesante. No solamente debo ser miembro, sino que debo estar conectado con el cuerpo para ser parte de ese cuerpo. Esta mano dice, yo no soy como mi pie, pero esta mano, aunque no es el pie, está conectada con el cuerpo, es del cuerpo. El pie no es la mano, pero está conectada al cuerpo, es del cuerpo. ¿Cómo lo aplicamos para nosotros? Lo primero que tú tienes que pensar es si eres parte del cuerpo de Cristo. Y lo otro es qué parte del cuerpo tú eres. ¿Sí? Es muy importante y ahorita vamos a entender. Algunos podrían pensar, Pablo compara a estos miembros que son completamente diferentes, pero hacen parte del cuerpo, el pie y la mano, la oreja y el ojo, muy bien. Porque no son iguales, no son del cuerpo, Pablo está diciendo, no es así, sí es parte del cuerpo. Entonces recuerden, está hablando de la diversidad, no somos iguales, pero Dios quiere que tengamos unidad. Entonces, ¿de qué nos hablará la mano dentro del cuerpo de Cristo? O sea, ¿para qué nos sirve la mano? Hablando del cuerpo humano. ¿Para qué? Para tantas cosas. Muy bien, ¿y para qué sirve el pie? Para tantas cosas. ¿Y de qué sirve el ojo? Para tantas cosas. Claro, súper, excelente. Ahora, ¿de qué sirve una mano en el cuerpo de Cristo? Para tantas cosas. Claro, miren, la mano sirve. ¿De qué nos habla la mano espiritualmente hablando? Es lo que Pablo habla. ¿De qué? Servicio. Con la mano ayudo, con la mano, ¿sí me entienden? ¿De qué nos habla? ¿De qué nos hablaría los pies? ¿Para qué nos sirven los pies en el cuerpo? Nos sostiene, muy bien. ¿Qué más hacen los pies? Nos desplaza, muy bien, ya estamos entrando como en calorcito, ¿sí o no? ¿De qué más sirven los pies? La Biblia dice espiritualmente que los pies, dice, bienaventurado, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz. O sea que hay una similitud, hay una comparación, los pies sostienen, ¿sí? Nos dan firmeza. Pues entonces alguien que sea pie en la iglesia, es un anciano en la iglesia, es alguien que trae firmeza en la iglesia, es alguien que ayuda a que la iglesia avance también por medio, es alguien que está llevando el evangelio. La boca, ¿quién podría ser boca dentro de la iglesia? ¿Para qué nos sirve para la boca? ¿Para qué nos sirve la boca? Para alimentarnos, para comunicarnos, ¿sí? Entonces si alguien es boca en el cuerpo de Cristo, está comunicando el mensaje del Señor también. Muy bien, entonces, los oídos, ¿serán necesarios los oídos? Muy necesarios. ¿Para qué nos sirven nuestros oídos? Para escuchar la palabra. ¿Para qué creerían ustedes que es alguien que se considere oído dentro de la iglesia? ¿Para qué podría servir dentro de la iglesia? ¿Perdón? El oído es el equilibrio, interesante eso, hablando científicamente, ustedes saben que si a uno le dan un golpe aquí, lo tumban, lo pueden tumbar porque aquí está el equilibrio, interesante eso, cómo podría funcionar el equilibrio de hablar, pero también escuchar, ¿sí? Y mi esposa decía ahorita, los que son oídos en la iglesia son aquellos, no son los chismosos, ¿no? Los que son los oídos en la iglesia son aquellos que pueden aconsejar a otros. Porque para aconsejar necesitamos prestar oído, escuchar lo que esa persona tiene para decirnos, para dar un consejo apropiado. Entonces, así como los miembros del cuerpo humano cooperan entre sí para mayor eficiencia del cuerpo, los miembros del cuerpo de Cristo, que somos la iglesia, deberíamos cooperar con el Dios que Dios nos ha dado para ser más efectivo y así glorificar al Padre llevando mucho fruto. ¿Qué nos dice Juan 15:8? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como iglesia necesitamos unirnos, necesitamos cooperar unos a otros con el don, con el talento, con la habilidad que Dios nos ha dado, para que de esa manera podamos llevar mucho fruto y seamos más efectivos. Yo les pregunto algo, ¿qué es más fácil para una persona?
¿Qué le queda más fácil a una persona? Desplazarse de un lugar a otro si no tiene los dos pies o si tiene los dos pies. Ahorita no falta el que diga, depende, pastor, porque tiene una silla de ruedas de esas eléctricas que andan, sí, no faltará, pero yo les digo, mecánicamente hablando, motrizmente hablando de desplazamiento, ¿cómo será más fácil para una persona? ¿Arrastrándose con sus manos para llegar de un lugar a otro o usando sus dos pies para ello? ¿No es cierto? Así mismo funciona la iglesia del Señor. La iglesia del Señor, Dios ha puesto a unos pies, a otros manos, a otra boca, pero imagínense que los pies no quieren trabajar. Entonces va a ser más complicado para esa persona desplazarse, igual para una iglesia. Y eso es lo que veía en esos 24 miembros que estaban allá. Eso es lo que vi con la gente que dejó acá. Habían manos, habían ojos, habían pies, había boca. Eso fue lo que la gente que fue a la estrella. Habían manos, habían pies, habían boca. El cuerpo de Cristo en unidad, y la gloria es para Dios. El que es glorificado es Dios. Pero entonces necesitamos como cuerpo poder poner al servicio del Señor lo que Él nos ha dado. Cada uno es particular y cumple una función específica dentro del cuerpo. Entonces, lo primero que quiero que hagas es identifica qué miembro eres, ¿sí? Y si estás siendo parte del cuerpo, ¿sí? ¿Qué parte del cuerpo tú? Wow. ¿Qué hacemos? ¿Ya? Bueno, lo primero que quiero que identifiques, eso no crean que es un error de sonido, sino que estamos tratando para que se despierten, para que estemos atentos con el mensaje. A los que están quedando dormidos, digan qué fue lo que pasó, dejémoslo así, para que conecten con el mensaje. Bueno, resulta que lo primero que yo quiero que identifiques es, ¿eres parte del cuerpo de Cristo? Si tu respuesta es sí, entonces, ¿qué miembro eres dentro del cuerpo de Cristo? Empieza a identificarlo. Y lo otro es, ¿estás funcionando como tal? ¿O definitivamente estás atrofiado? Y eso está haciendo que el cuerpo de Cristo no funcione como debería funcionar. Sí, es muy importante. ¿Estás enfermo? Porque si estás enfermo,